Bueno, muy buenas noches nuevamente con todos y todas. Bienvenidos a esta segunda sesión del módulo 2, nuestra segunda clase, pero ya el día lunes hemos visto bastante. Entonces, como ustedes saben, el módulo tiene 6 sesiones, no son muchas. Entonces, les pedimos nuevamente que puedan estar activos como el día lunes, que puedan generar todas las dudas, las consultas, los comentarios que ustedes tengan en base a la experiencia, porque este diplomado no solo está pensado para transmitirles información, sino para poder construir también información, construir un debate sano en el que todos podamos aprender de las experiencias que tenemos todos, ¿no? Tanto nuestra docente en este segundo módulo, que es la doctora Paola Rospigliosi, que es parte de la Fundación Monaci Guayaquita, pero también contando con la experiencia de todos ustedes, ¿no? Que trabajan en instituciones públicas y trabajan en otras organizaciones de sociedad civil y que las experiencias que podamos generar en este diplomado y en los siguientes módulos que todavía nos faltan permitan que ustedes realmente adquieran los conocimientos, pero también puedan desarrollar un poco de las habilidades y las destrezas para poder lograr acciones de incidencia en diferentes ámbitos, ante todo con la población con la que trabajamos, que es población en alta vulnerabilidad, no solamente por el género, la edad, sino que, como hemos visto ya desde el anterior módulo, vemos a población que trabaja en áreas rurales, periurbanas, hablamos de población migrante o en movilidad humana, hablamos de población con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, hablamos también de población de pueblos indígenas que están muy relegados, que tienen varios grados de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, tenemos bastante población a la que probablemente no hemos llegado todavía o con la que no hemos tenido quizá el impacto que quisiéramos a nivel del Estado, a nivel de las autoridades y del sistema como tal, pero este diplomado es un pequeño apoyo para que podamos seguir motivados y que podamos generar nuevas ideas y nuevas experiencias para lograr una incidencia positiva, ¿no? Entonces, arrancamos esta segunda sesión. Por favor, les voy a pedir, les recuerdo nuevamente poder habilitar las cámaras, cuidar por favor los micrófonos. Yo voy a estar al pendiente también, pero les pido por favor por un tema de respeto y responsabilidad también, cuidar, no habilitar los micrófonos, salvo quieran participar y vamos a seguir con la dinámica de levantar la mano para poder utilizar el micrófono y también pueden participar a través del chat. La docente está constantemente atenta a los comentarios o a las preguntas que ustedes realicen. Paola, bienvenida. Te dejo para que puedas continuar con la sesión. Muchas gracias, Annelies. Buenas noches a todas y todos. Vamos a continuar entonces. Voy a compartir la pantalla. Mm, ya. Vamos a continuar abordando esta segunda parte de nuestra primera unidad, ¿sí? Lo que se refiere al marco legal de los derechos humanos. Y para refrescar nuestra memoria en cuanto a los derechos humanos, les voy a compartir, espero que pueda hoy reproducirse. Es un pequeño video, ¿sí? Que dura más o menos 9 minutos y nos habla de la evolución de los derechos humanos. Entonces, espero que el micrófono funcione o el audio. Si no, lo puedan escuchar, me avisan. No se escucha el audio todavía, Pau. Ya está con la publicidad. Ok, tengo que ver aquí. Compartir, ¿no? A ver, ¿ahora se escucha como música? Aún no, Pau. Quizá Ok. dejas de compartir y al volver a compartir, tal vez la opción te salga de compartir con audio.
Ya, a ver, ahora sí. ¿Ahí o nada? No, te cuento que no. El audio no sale. Ya, debe ser. ¿Tampoco? No, creo que no. Ya, vamos a saltar el video entonces y en el receso voy a revisar cómo podemos compartirlo para que todos lo podamos ver. O si no, les paso el link al grupo para que ustedes puedan verlo en algún momento en sus casas o camino a su trabajo. Porque este video trata de hacer un pequeño resumen de todo el proceso que ha tenido los derechos humanos desde sus orígenes, ¿no? Como una pequeña revisión histórica. Ahora sí, vamos a continuar. Ya en la anterior clase habíamos hablado de lo que es el Estado, de los elementos que tiene el Estado, un poquito conversamos de los derechos humanos también. Y es importante que podamos abordar lo que son los estándares de los derechos humanos, ¿sí? Estos estándares básicamente son cuatro y nos permiten de alguna manera medir cómo cada estado está dando cumplimiento a los compromisos asumidos. Entre estos estándares, por ejemplo, tenemos el primero que nos habla de la disponibilidad y hace referencia a el Estado debe asegurar la provisión de servicios y programas en cantidad suficiente que permitan cubrir la totalidad de la población para la concreción de sus derechos humanos. Es decir, que cuando materialice un derecho humano, esta materialización debe estar disponible. Este servicio con relación a algún determinado derecho humano debe ser disponible para, si, en el mejor de los casos, la totalidad de la población que pertenece a ese estado. El otro estándar es el estándar de la accesibilidad. Como ustedes pueden leer, el concepto nos dice, el Estado debe asegurar que no existan obstáculos en el acceso a servicios y programas que impidan la concreción de los derechos humanos. Este concepto nos habla de tres dimensiones. La primera es la dimensión de la no discriminación. La segunda nos hace referencia a la accesibilidad física o material. Y la tercera nos hace referencia a la accesibilidad económica, ¿no? eh, Muchas veces se tiene o se comete ese error en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, que se hace referencia a la accesibilidad solamente como el acceso físico, ¿no? Por ejemplo, las ramplas que tienen que tener las entidades financieras, ¿no? Para que personas que se encuentran en silla de ruedas o que tienen una movilidad física reducida puedan acceder a espacios en los que tienen escaleras, etcétera. Pero la accesibilidad también parte de esta otra dimensión que es no discriminar, sino promover de que una persona, más allá de su condición económica, de género o cultural, pueda acceder a los servicios que materializan los derechos humanos en un Estado, ¿no? Y la accesibilidad económica también, porque no olvidemos que hay muchos servicios que en algún momento pueden llegar a tener algún costo. Entonces, debe tomarse en cuenta de que no todas las personas tienen la misma capacidad de generar ingresos y que por tanto, no porque no tengan determinados recursos se les pueda limitar
el acceso a los diferentes servicios que pueda prestar un determinado gobierno, un determinado estado. Entonces, abordamos el tercer estándar, que nos habla de que los servicios o la prestación o la garantía de estos derechos humanos también tienen que tomar en cuenta el criterio de aceptabilidad. El Estado debe garantizar o debe asegurar que los servicios y los programas sean adecuados a nivel cultural, que sean de buena calidad y que ayudan o permitan concretar los derechos humanos, ¿no? Esto hace referencia a que las personas tienen que recibir servicios aceptables. El último estándar que nos permite medir también el tema del cumplimiento o la garantía de los derechos humanos es la adaptabilidad. El Estado debe asegurar que los servicios y programas sean flexibles para adaptarse a la realidad o a la sociedad y a sus transformaciones. Para la adecuación y concreción de los derechos humanos, estos servicios y programas deben ser capaces de responder a las necesidades de las personas. También tienen que tener una lectura concreta y clara de sus contextos, ¿no? Y de tanto culturales como sociales. Ahora, les hago la pregunta. Tenemos estos cuatro estándares. ¿Quién se anima a dar algún ejemplo de cumplido o no cumplido, pero vinculado a un estándar? Tenemos disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Les escucho. Entonces, ¿me pueden escuchar? Jacqueline, Jacqueline. Sí, sí. Ya, bueno, respecto a la adaptabilidad, bueno, disculpa porque estoy viendo considero que si bien el Estado busca adaptarse a la actual sociedad y demás para concretar los derechos humanos, no del todo responde a las necesidades de las personas, ¿no? El Estado con los recursos que tiene, hacer lo que puede, ¿no? Claro, no podemos decir que el Estado hace lo mejor, porque obviamente no lo va a hacer. Quedan muchas cosas pendientes y además de que Bolivia tiene eso de las ciudades autónomas, que lo que hacen es que delega ciertas responsabilidades a diferentes ciudades. Digamos, para personas con discapacidad, eh, se queda en las alcaldías. El gobierno autónomo municipal de La Paz debe hacer las aceras para que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios públicos también. Entonces, creo que va en ese aspecto, en de la adaptabilidad. Ok, muchas gracias, Jacqueline. Nelly, Nelly Humérez. Hola, ¿Qué tal, Nelly? Buenas noches. buenas noches. Ujú. Bueno, yo creo que un ejemplo de un derecho humano que cumple, creo, todos estos, aunque no ha sido aplicado de la manera idónea, pero se ha intentado, es, por ejemplo, el derecho a la salud con el programa AIDA, ¿no? Que es Atención Integral y Diferenciada para Adolescentes. Yo creo que este programa lo que intenta es eso, ¿no? Es responder a este derecho, a esta población que generalmente es excluida, ¿no? Para el ejercicio de sus derechos sexuales, reproductivos sobre todo, pero también sabemos que es una problemática latente, ¿no? Los embarazos adolescentes, los embarazos no deseados. Entonces, la idea de los servicios AIDAC me parece que sí intenta ser accesible, intenta ser, también tener aceptabilidad, adaptabilidad, ¿no? Y disponibilidad de este servicio a esta población. Ahora, ya en la implementación, creo que falta mucho, ¿no? Pero la idea en general, me parece que sí intenta cumplir, ¿no? La accesibilidad de este derecho a esta población. Muy bien, muchas gracias, Nelly. Muy adecuado el ejemplo. Maite, Maite García.
Buenas Hola, noches. buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Bueno, pensaba en el estándar de adaptabilidad con el derecho de la educación, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos tenido la pandemia, crisis sanitarias, entonces este derecho se ha ido adaptando a estas situaciones y no privando a los niños, a niñas que sean, que gocen de este derecho, por ejemplo, con las clases virtuales. Luego también en las zonas rurales tenemos la educación a través de radio, aulas móviles, ¿no? Bueno, no sé, la verdad es que aún sigue funcionando esto, pero creo que va por ahí, ¿no? Este estándar. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Elizabeth, Sí, buenas noches. buenas noches. Dice, tal vez otro, bueno, un ejemplo también cumple con los cuatro estándares. Sin embargo, no al 100%, porque sabemos que el tema del acceso a la educación es su mejoramiento va siendo progresivo y también depende mucho de la exigibilidad de la población. Sin embargo, este derecho sí está disponible, pienso, para todos, es accesible y está normado por ley, ¿no? Que todos tenemos derecho a la educación. Accesible en el sentido de que siempre estamos generando la demanda a través de los municipios o los diferentes niveles del Estado, el acceso a la educación en unidades educativas que muchas veces son precarias en un inicio, pero poco a poco, ¿no? Con la participación social va mejorando, va creciendo, hace bastante la exigibilidad de la población o a través de sus organizaciones también. El tema de la aceptabilidad. Todo el mundo, creo que todos queremos, tenemos derecho a a la educación. En tema de adaptabilidad también, ¿no? Vamos a ir cambiando. Por ejemplo, antes no había la ley Abelino-Ciñani, la ley de educación Abelino Ciñani, ahora sí. Sin embargo, están surgiendo otras observaciones, están surgiendo nuevas propuestas, están surgiendo nuevas escuelas de pronto de cómo llevar adelante la educación, que no sea algo alienado, sino que sea más de contexto, etcétera. Entonces, creo que también va por ese lado. Recalco que estas cuatro estándares sobre el derecho, por ejemplo, en este caso a educación, sigue siendo un tema progresivo, no es que esté al 100% cumpliendo con todos estos parámetros y que tampoco lo va a hacer de forma inmediata, porque por la misma dinámica social y generacional va a ir variando, las necesidades también van variando. Por ese lado tal vez podemos ir. Y hay muchos otros derechos a los que estamos accediendo, pero siempre falta algo, ¿no? Siempre estamos de que tal vez no cumple con alguno de los estándares, pero el que más se me ocurre que se acerca es este tema de la educación, la salud, porque se ha dado prioridad bastante, ¿no? Por el tema de la pandemia y porque la educación es una necesidad para el desarrollo de una sociedad. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Paola, Sí, buenas noches a todos. Creo que me ponía a pensar y analizar en algo que con lo que nosotros trabajamos desde aldeas infantiles es, por ejemplo, el CDGs acá en La Paz ha implementado un programa de modalidades alternativas de cuidado, ¿no? Para los niños que han perdido el cuidado parental. Y creo que responde a esto, ¿no? Es aceptable, creo que el Estado, a través del CDGs, del gobierno departamental, ha asegurado un servicio adecuado, ¿no? Por la calidad y por el contexto, respetando los derechos humanos. Se ha adaptado, sí, está en ese proceso de adaptarse, porque obviamente es una problemática muy sensible, muy fuerte de poder atender, pero sí, creo que está en su proceso de adaptarse. Disponible, está siendo disponible, es algo nuevo, pero sí está respondiendo a la necesidad y también es aceptable, ¿no? Es aceptable porque realmente está respondiendo a una necesidad bien contextual, bien fuerte de atender, pero está respondiendo dentro de los parámetros aceptables, ¿no? Obviamente todo lo que el Estado nos brinda siempre está bajo la lupa de mejorar el servicio, de que este servicio se puede replicar, pero es algo que nosotros lo vemos, ¿no? Y creo que algo que puede responder a lo que usted nos está explicando. muy bien, muchas gracias, Paola. Mariel,
Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Creo que estos estándares también se adaptan a los derechos sexuales y reproductivos en todos los grupos etarios, ¿no? Por ejemplo, a recibir una información oportuna, certera, en lo que es la aceptabilidad, ¿no? Porque el Estado es garante de derechos y nosotros a través los prestadores, eh, soy funcionaria pública, entonces también somos garantes para que se cumpla y se ejerce este derecho, ¿no? Y en la adaptabilidad es cierto, ¿no? Sí, es el asegurar que estos servicios sean flexibles, adecuados a los diferentes grupos etarios, ¿no? Porque en este momento todos los grupos tienen derechos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres embarazadas en la atención a lo que significa, por ejemplo, tener un parto que sea respetado, sea como sea denominado, humanizado, ¿no? Sin descuidar la parte técnica, ¿no? Pero igual respetando los usos y costumbres que tenemos dentro de nuestra cultura y además también por pisos ecológicos, ¿no? Entonces, el conocer para mí estos derechos, o sea, estos estándares, facilita que los derechos se puedan elegir, se puedan plasmar, porque derecho que no se ejerce es derecho que no se va, que no se exige, es derecho que no se cumple. Gracias. Ujú. Gracias, Mariel. Por último, Noemí. Sí, buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Bueno, yo también, ¿no? Quería expresar sobre el tema, por ejemplo, del derecho al agua, ¿no? Para mí que es fundamental, un derecho humano para todos, pero creo que también es el tema de la adaptabilidad, la exigibilidad que tiene en torno a los cambios climáticos, por ejemplo, que estamos viviendo, ¿no? Hay también exigencias de varias comunidades, municipios, de priorizar el tema del agua, puesto que la escasez y todo ello, o sea, últimamente se está evidenciando con más fuerza, ¿no? Que afecta al tema de la seguridad alimentaria, que afecta al tema también de la productividad en el área dispersa, sobre todo con el tema de la producción agrícola, la producción pecuaria con los animales, etcétera, ¿no? Entonces, pienso que en ese sentido, por ejemplo, hay bastante exigencia a nivel internacional y donde al ser una prioridad el tema del agua, el gobierno, tanto central, departamental, municipal, han ido adaptando varias situaciones, ¿no? Entonces, desde lo que es el tema normativo, pero obviamente falta mucho por avanzar. Hay muchas situaciones que todavía se le está viendo muy superficialmente. Sin embargo, creo que es algo que en lo que se está reaccionando porque la emergencia es latente, ¿no? En todas las comunidades, en los diferentes territorios donde se está viviendo el tema de la escasez del agua. Eso era lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Noemí. Alain González. Sí, me confirma si me está copiando, licenciada. Sí, lo escuchamos. Bueno, yo solamente quería comentar, no quiero dar respuestas, quizás abrir un debate largo, pero considero importante y en este espacio hablar un poco sobre la accesibilidad. Y es que si bien como mis compañeras hace rato han comentado, hay una consideración importante al Estado como garante de derechos, la accesibilidad en el último tiempo, y dicho de otra forma, es altamente inequitativa e injusta, ¿no? Es decir, en el hecho educativo, como mencionaban de las compañeras, porque unos niños, niñas tienen que tener una calidad educativa diferente a la que tienen otras en el área rural. Porque un colegio alemán Santa María tiene que tener más ofertas y programas socioeducativos y de índole pedagógico, curricular, y no así uno que estudia en la escuelita, no sé, en la escuelita Uyumayo, en la comunidad más alejada de un municipio rural. Entonces, el tema de accesibilidad implica que el gobierno, a través de la nominación de garantía del Estado, tiene que asumir también esa responsabilidad en la idea de que el goce efectivo de los derechos debería implicar también ese equilibrio y esa consideración de que todas y todas tengan este acceso a este derecho. En el caso de salud es igual. Las prestaciones más básicas que se tiene
dicho de otra forma, aún en agradecimiento, como dicen algunas organizaciones sociales, el tema del SUS u otros sistemas que establecen el tema de la asignación del servicio o el seguro de salud, hay un acceso a salud también diferenciado, ¿no? Es decir, algunos servicios de salud donde hay instituciones o empresas que están afiliadas tienen más prestaciones de servicios que otras no. Las más básicas las encuentras en el SUS, en la que contempla las medicaciones y las curaciones más básicas, y no así cuando hay empresas privadas que tienen excepcionales servicios de salud. ¿A dónde quiero llegar con esto? Podemos tener equilibrio, equitatividad e igualdad quizá en el principio de la primera generación de derechos licenciada, pero considero que es importante poner el dedo en la llaga en materia de lo que significa el Estado y la garantía de los derechos, en ese acceso que sea altamente equitativo, equilibrado y similar en materia de oportunidades para el goce efectivo de sus derechos. Muchas gracias, Gracias, licenciado. gracias, Alain, por la reflexión. Rosemary. Buenas noches, licenciada. Buenas En noches. relación a los estándares respecto a los servicios de lo que es las defensorías y SLIM, si bien vemos la existencia de este servicio disponible, sin embargo, no está cumpliendo en el 100% con lo que es el estándar de adaptabilidad, porque existen defensorías que no tienen el personal de las tres áreas que generalmente atienden a la población. Hay en algunos momentos incluso que está solamente un responsable y hay en muchos casos que no responden a las necesidades de la población respecto a que no tienen el personal que demanda la sociedad, ¿no? O sea, si bien tienen un equipo, pero la demanda es tanto que no les alcanza el tiempo para poder responder. Y en ese sentido se ha visto de que muchas veces cuando los casos ya están en juzgados, en la mayoría de las veces en audiencia siempre falta el abogado, ya sea de SLIM o defensoría. Y eso hace de que no pueda avanzar adecuadamente los procesos. Eso sería. Muchas gracias, Rosemary. Sus intervenciones han sido muy, muy importantes y realmente nos hacen o nos permiten ver la realidad que estamos viviendo, ¿no? Nuestro país, a través de la Constitución Política del Estado, la actual, ha dado paso a un catálogo de derechos fundamentales muy amplio, ¿no? Que al estar reconocidos en la Constitución y obviamente pertenecer o corresponder a otros cuerpos normativos internacionales, genera obligaciones pues para el Estado, ¿no? Nuestro gobierno tiene que ponerse a trabajar para poder cumplir con estos estándares a todos esos derechos a los que se ha comprometido. Y como nos decía Alain, es un tema de una reflexión profunda porque no podemos mencionar un solo derecho que esté totalmente garantizado y que cumpla al 100% los estándares eh, establecidos, ¿no? Si bien hay alguno que se acerca, hay muchos otros que están por debajo del 50%, ¿no? Entonces, es importante reflexionarlos y ver en qué medida nuestro rol como servidores públicos o el rol que jugamos en una determinada organización puede contribuir a esto. Porque también queda muy ambiguo decir que es una obligación del Estado, ¿no? Si recordamos, la población es un elemento del Estado, los gobernantes y los gobernados somos parte del Estado, entonces tenemos un granito de arena. Obviamente mayor responsabilidad por ejercer y administrar el poder la tienen las autoridades, ¿no? Pero nosotros que en algún momento somos servidores públicos y estamos asumiendo una responsabilidad como garantes de derechos, también tenemos que ser parte de la solución y de ver la manera en la que nosotros podamos cumplir estos estándares en el rol que nos toca jugar, que nos toca cumplir, ¿cierto?
Justamente, y rescato lo que nos decía Alain, es importante que reconozcamos a los derechos humanos de las diferentes generaciones. Entonces, ahora voy a hacer o compartirles un pequeño resumen de qué se trata cada generación y vamos a empezar por la primera. La primera generación de derechos humanos básicamente incluye los derechos que son civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos. En el video hablábamos de las primeras o bosquejos o proyectos de constituciones de estados, pero el origen está en la Constitución de los Estados Unidos, pero también en la Declaración de los Derechos del Hombre, que sale o que se produce a través de la Revolución Francesa y forma parte de la primera normativa en Francia. Entonces, estos derechos hablan básicamente de garantizar la libertad de las personas. Su función principal está en limitar la intervención del poder en la vida privada de cada individuo y también promover o garantizar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, ¿no? En la toma de decisiones. Para concretar esta concepción podemos hacer o podemos leer esta lista, ¿no? Esta lista de derechos. Por ejemplo, el derecho a la libertad personal, a la seguridad personal, el derecho a tener igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión. En la gama de las libertades también se encuentra la libertad de la expresión, la libre expresión, la de opinión, de la resistencia y la inviolabilidad del domicilio como parte inalienable de nuestra privacidad también, la libertad de movimiento, la libertad de tránsito, el acceso a la justicia, el contar con una nacionalidad y por ende una identidad, el derecho civil a contraer matrimonio y a poder formar una familia. Entre otros ejemplos tenemos el derecho a participar en la dirección de asuntos políticos, básicamente la toma de decisiones. Entre estos derechos políticos también está el ser elegido y también el elegir formar parte de un partido o afiliarse a alguno de acuerdo a nuestras inclinaciones y a nuestras concepciones de la vida finalmente, y a participar, por ejemplo, en elecciones democráticas. No, no nos olvidemos que el contexto del origen de estos primeros derechos era esa sed de libertad y esa sed de acabar con un poder hegemónico que eran los reinados, eh, o esta dominación de una cultura hacia otra, ¿no? Que indirectamente también bueno, cunde a otros contextos como el contexto boliviano, latinoamericano, en el que después de la Revolución Francesa son los movimientos de mestizos, de indígenas, los que van promoviendo también la independencia de otras culturas, ¿no? De otros estados. Entonces, si bien coincide históricamente la primera generación con estos momentos históricos a los que hago referencia, la gama que incluye estos derechos están vinculados hacia las libertades, los derechos civiles y los derechos políticos, básicamente. Los derechos de segunda generación son aquellos que pertenecen a los famosos DESC, ¿no? Derechos económicos, sociales y culturales, que también históricamente son como el segundo paso que se da después de reconocer los derechos civiles y políticos. Estos responden también a esa evolución histórica y a esa inclinación por hacer del Estado algo más social, ¿no? Estos derechos han sido incorporados en las diferentes legislaciones a partir del siglo XIX y del siglo XX, donde se han ido eh, promoviendo también a nivel internacional la adopción, la ratificación de diferentes normativas internacionales, ¿no? Diferentes convenios, diferentes tratados, y tratan de, en gran medida, fomentar la igualdad real. No nos olvidemos que en la Revolución Francesa la consigna era igualdad, fraternidad, cómo, y ya en esta segunda parte, los pensadores y la gente que ha ido promoviendo el concretar los derechos económicos, sociales y culturales, hablaban de hacer que esa igualdad sea material, ¿no? No solamente en un discurso y en una declaración muy bonita, sino promover
de que esa igualdad, por ejemplo, en cuanto a tener salarios dignos, en cuanto a acceder a diferentes derechos, se haga material. Entonces busca ofrecer a las personas las mismas oportunidades para poder, entre comillas, desarrollarse en una vida digna. La función consiste en promover que el Estado garantice el acceso de todas las personas a las condiciones de vida adecuadas. ¿Cuáles son los ejemplos de esta segunda generación? Tenemos lo que son los derechos económicos, a la propiedad, ya sea individual o puede ser colectiva, a la seguridad económica. Entre los derechos sociales tenemos lo que es el derecho a la alimentación, al trabajo y en torno al trabajo, pues un salario justo, un salario equitativo, que compense las horas de trabajo a las que nos dedicamos, el descanso, ya sea lo que se le ha ido dando forma en materia de seguridad social, que son las vacaciones, respetar los fines de semana o no trabajar los domingos, o si se trabaja en turnos, tener los descansos necesarios. Pero también dentro de este derecho está el promover que los trabajadores puedan organizarse y generar espacios de autodefensa, ¿no? Hacia ese ente patronal que ejerce un determinado poder. A la vez se va dando forma a lo que es el derecho a la huelga, a la manifestación, al poder blindar de alguna manera a los representantes que tenemos como iguales ante el patrón que puedan hacer prevalecer nuestros derechos, ¿no? Creo que hay un mensajito por ahí, lo voy a revisar. Esteli, a ver, Esteli nos dice, ¿por qué hasta la fecha no todos pueden acceder a estos derechos que menciona? ¿Qué políticas se podrían tomar ya que son derechos humanos, pero muchas personas aún viven en condiciones inhumanas? Ay, a ver, está difícil el mensaje. María Elena habla de el derecho a la educación. Es accesible como gratuito, no todos acceden a una educación equitativa, ya que los que tienen más recursos acceden a una educación privada más personalizada y con mejor infraestructura. Ok, voy a tomar nota de las compañeras porque nos están dando su mensaje. La idea de Noemí, creo que olvidó cerrar su micrófono. Ah, ok, muchas gracias, Noemí. Bueno, las opiniones de las compañeras entiendo que más bien correspondían a hablar de los estándares y evidentemente es cierto, ¿no? En un contexto liberal, porque nuestra economía, por más tendencia social que pudo haber tenido o que tenga, pertenece también a un contexto liberal de libre mercado. Entonces, va muy, muy de la mano con lo que decía Laín, de que finalmente el que tiene recursos puede acceder a ejercer sus derechos o a vivir a sus derechos de una mejor manera porque obviamente tienen más recursos, ¿no? Y es un tema que genera debate porque el Estado como tal debe regular y promover esta igualdad real de la que nos hablaban en los pensadores en algún momento, ¿no? Por ejemplo, de que está bien, puede existir una educación privada, pero la educación pública no debería envidiar de ninguna manera la educación privada. Pero lastimosamente, nuestro contexto no tiene esas condiciones de garantía, ¿no? Seguramente varios y varias de ustedes conocen la educación que hay en Finlandia, en Noruega, en la que la educación pública es envidiable. El acceso que se tiene, la concepción, los maestros, la malla curricular, etcétera, es envidiable realmente y los mismos países de Europa no pueden competir con la educación que se da en esos países, pero sobre todo responde a las políticas públicas y a las políticas de Estado que estos países han decidido adoptar, ¿no? Como dar prioridad a la atención social, a los derechos sociales, económicos, culturales, promover una educación equitativa, etcétera, que en otros países no lo han asumido como prioridad. Obviamente son otras culturas, otros contextos y que no tienen probablemente los mismos problemas que nosotros como para poder enfocarse y realmente dar prioridad a este tipo de servicios.
Pero la idea en este diplomado es que entre todos también podamos ir viendo qué tipo de políticas públicas podemos plantear, reforzar o modificar para realmente llegar a estos sueños que tenemos de una educación universal, totalmente accesible, equitativa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando nos referimos al tema de educación. Volviendo a los derechos de segunda generación, es importante mencionar de que también tenemos los derechos, ¿dónde me quedé? A la seguridad social, ¿no? Que básicamente es acceder a una jubilación, acceder a los seguros médicos en el que tanto criticamos, la Caja Nacional, etcétera, pero esos forman parte del sistema de seguridad social como un derecho del trabajador, ¿no? Evidentemente en nuestro país, sabiendo que el 80 o más del 80% de la población ejerce el comercio informal o trabaja de una manera informal, sabemos que este derecho no cumple con los estándares que debería el Estado para garantizar, por ejemplo, ¿no? O sea, de los alrededor de 13 millones que somos en Bolivia, pues ya sabemos de que no todos vamos a tener una jubilación, ¿no? Y peor nuestras generaciones que no tenemos este tipo de aportes. Y bueno, el hablar de la gestora va a ser otro cuento y otro debate que no quisiera abrirlo en este momento. Dentro de los derechos sociales también tenemos lo que es el derecho a la salud, a la vivienda y, bueno, los gobiernos en alguna medida, cuando van suscribiendo diferentes convenios, se van comprometiendo a ir garantizando lo que hemos hablado en la anterior clase, ¿no? La universalidad, la progresividad de que estos derechos puedan, en base a la igualdad, ser promovidos en su población. Ahora, los derechos culturales son básicamente el promover o el derecho de las personas a participar en una vida cultural en un país, gozar de los beneficios de lo vinculado a la cultura, que es la ciencia, y también que en cada país, por ejemplo, se puede hacer investigación científica, investigación literaria y también el tema de que el arte sea accesible, ¿no? En base, por ejemplo, a ese derecho, se va promoviendo de que los países puedan ir reconociendo los patrimonios de su país, de la humanidad, respetando sitios arqueológicos, ¿no? Que esta generación de derechos le da una respuesta también a ese ámbito social, histórico, cultural, arqueológico, que forman parte de nuestro legado, ¿no? Y si miramos hacia atrás de lo que han dejado nuestros ancestros en su paso por este territorio. Los derechos de tercera generación, que igual históricamente son como que recientes porque se van trabajando, se van proponiendo, se van aprobando, ratificando a partir del siglo XX y comienzos de este siglo que estamos viviendo, buscan básicamente fomentar la solidaridad entre los pueblos, entre las personas del mundo. La función que tienen es promover relaciones pacíficas, relaciones constructivas que nos permitan afrontar los nuevos retos que tiene la humanidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos habla de que se note que provienen de un contexto posterior a las guerras mundiales, ¿no? Entonces, ¿de qué derechos estaríamos hablando? Por ejemplo, el derecho a la paz, a un desarrollo económico, a la autodeterminación, que es un concepto que se va fortaleciendo y empoderando sobre todo con el tema de género, por ejemplo, hacia las mujeres, también desde los pueblos indígenas, de las diversidades sexuales, el ambiente sano que abre todo un abanico, ¿no? De lo que podríamos ir hablando, de lo que se nos ha mencionado, si no me equivoco, Noemí nos habló del tema de agua, ¿no? De cómo los recursos naturales, que desde mi punto de vista están mal llamados recursos, deberían también ser protegidos y no solo para nuestro propio bienestar, sino pensando en las futuras generaciones, ¿no? También hablamos del patrimonio común de la humanidad, que es lo que hacíamos referencia, tanto el patrimonio histórico, el patrimonio natural, que es un patrimonio común, ¿no? Y también el derecho, por ejemplo, que se habla acá es el derecho de la solidaridad.
A ver, ok. Gabriela hace una pregunta, a ver si alguien se anima a responder. ¿Cuál es la razón por la que los derechos humanos se clasifican en primera, segunda y tercera generación? Mientras alguien se anime a responder y levanta la mano, leo el comentario de Gabriela que nos dice, es similar con el tema de la igualdad ante la ley. Por ejemplo, las personas que cuentan con recursos económicos pueden acceder a una defensa más privilegiada. Exacto. El hecho de distinguir por generaciones es útil para diferenciar los derechos humanos, pero por la interrelación entre derechos, ninguno está por encima del otro. Exacto, Jacqueline, creo que eso es más o menos la respuesta que le podríamos dar a Gabriel. ¿Alguien quiere responderle a Gabriel? Además, antes de que aclaremos. Dice, ¿Sí? ¿Nils? sí, Ujú. bueno, los derechos humanos se denominan primera, segunda generación porque tienen que ver con las necesidades que han tenido la sociedad, la gente en un determinado momento, ¿no? Por ejemplo, Ujú. los de primera generación son los civiles, los políticos, por ejemplo, eh, la libertad, ¿no? La libertad y la esclavitud, derecho al voto. Caso, por ejemplo, de los de segunda generación ya son otro tipo de derechos como los económicos, sociales. Yo tengo derecho a trabajar, tengo derecho a generar, tengo derecho a la propiedad, cultura, en fin. Y los de tercera generación ya tienen que ver más con la parte más humana de las sociedades, ¿no? El tema de solidaridad, el tema de asistencia, de garantizarle una vida digna, ¿no? Que cuente, por ejemplo, con servicios, en fin, eso sería las generaciones, o por qué se llaman primera, segunda, tercera generación. Exacto. Muchas gracias, Nils. Y sí, es como lo decía la compañera también acá. Ay, ya me olvidé. Estaba anotando su nombre. Wendy, creo. Wendy responde también y dice, la clasificación por generaciones no es una jerarquía, sino que se da debido a los momentos históricos, ¿no? Exacto, Fabiola también refuerza esa opinión y básicamente, estimado Gabriel, ¿por qué se pretende o se comparte este tema de las generaciones? Porque nos permiten poder tener una secuencia de cómo hemos ido profundizando en el abordaje históricamente de los derechos humanos y también yo creo que parte desde una concepción didáctica porque es más fácil hablar de generaciones como para ir armando un árbol genealógico, ¿no? Y decir, los papás era por un lado los derechos civiles y los derechos políticos, y de ellos y del ejercicio de esos derechos, de yo como representante quiero y debo garantizar otros derechos a mis representados, entonces voy hablando de los derechos sociales, económicos, culturales, ¿no? Y cuando ya se ha avanzado en estos otros derechos, podemos ir hablando de otros más. Y para el debate también, y más allá del aspecto didáctico, podemos mencionar esta última corriente que nos habla de que también ya existen unos derechos de la cuarta generación, ¿no? ¿Cuáles son estos derechos de la cuarta generación que aún están en debate? Sí, porque no son de carácter todavía universal en el sentido de que no todos los estados están como que a la altura de asumir este nuevo reto. Por ejemplo, aquí van a disculpar, me olvidé cambiar cuarta generación. ¿Cuáles serían estos derechos? Pues son los derechos que están en debate a partir de la revolución tecnológica. Son más o menos paralelos a los de la tercera generación, pero son resultado de lo que se denomina proceso de sociedad del conocimiento. Ahora sí les doy los ejemplos. Por ejemplo, está el acceso a la información, a la informática, el acceso al espacio virtual que supone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no discriminación, el uso al espectro radioeléctrico y de la infraestructura para el acceso a los servicios virtuales, el derecho a la autodeterminación informativa y a la seguridad digital. ¿Y por qué les digo que esta cuarta generación aún está en debate?
es porque no todos los estados están a la altura de poder asumir, ¿no? Responsabilidad ni garantía de los servicios. Hay otros países en los que el Internet es bastante accesible porque es bastante económico, no, y las bandas de la banda ancha, etcétera, son muy, muy amplias. En- pero en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Otros países que no tienen esas condiciones, pues todavía no se han metido a este universo de la cuarta generación porque no tienen las condiciones de poder garantizarlos ni de poder promoverlos. Pero de manera didáctica es importante que los conozcamos porque estamos ahí, estamos involucrados con la tecnología, con las redes sociales, con el acceso a la información, la protección de los derechos de la identidad y de la informática también son parte de esta generación y es importante que los podamos mencionar. Um, ahora sí, creo que había un comentario más por ahí, vamos a revisar. Ok, Maya, no te preocupes. ¿Cuáles son los principales instrumentos de derechos humanos? Esto también es motivo de un debate porque cada sector o cada población puede mencionar que su convenio, que su tratado, que su pacto es el más importante, etcétera. Pero históricamente se podría hacer este listado. ¿Sí? Aquí podemos ver en este cuadro los conceptos, los convenios o los instrumentos internacionales y más o menos qué fecha se adoptó. En primer lugar tenemos lo que es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y esta es del 1965. Del 66 tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que va de la mano del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Luego, en el 79, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el 84 tenemos la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. En el 89 tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que a nivel universal es uno de los instrumentos que, bueno, mejor dicho, es el instrumento más universal de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ha sido ratificado casi por la totalidad de los estados, excepto dos estados, pero todos los demás que forman parte de las Naciones Unidas han han ratificado la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Después tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, que es un instrumento de 1990. La Convención Internacional para la Protección de todas las formas de todo, a ver, para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que esto es de 2006. Y también tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también es del 2006. Entonces, como ustedes pueden ver, estos no son todos los instrumentos, son algunos. Igual como parte didáctica, los principales desde nuestro punto de vista o los iniciales son los que deberíamos conocer de mejor manera, lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, que es el pacto que hace referencia a los derechos humanos en el contexto de América, ¿no? Porque el Pacto de San José de Costa Rica es de la Organización de Estados Americanos. Ambos instrumentos están colgados en el módulo. Cuando ustedes entren al módulo en la primera unidad, los van a encontrar, los pueden leer, los pueden revisar un poco para que vayan viendo tal vez cuál es la diferencia, ¿no? Del contexto internacional o global y del contexto americano también. Es hora de hacer la pausa. Creo que tenemos aquí Gabriel. Gabriel quiere debatir. Ok.
Gabriel, ¿tienes tu micrófono? ¿Puedes habilitar tu micrófono y plantear la pregunta a todos los compañeros? ¿Te animas? Ah, ya tiene el problema del micrófono. A ver, voy a leer y me gustaría que alguien pueda responder. Dice Gabriel, ¿no considera que clasificar los derechos humanos en generaciones puede limitar su comprensión integral al fragmentar su carácter universal, indivisible e interdependiente? ¿Qué opinan? ¿Quién se anima a responder a Gabriel? Mientras alguien se anime, sí, Wendy, muchas gracias por el comentario. Lo comparto. Wendy nos dice sobre los derechos de cuarta generación. Considero que estamos lejos de alcanzarlos porque, por ejemplo, en la pandemia del COVID, las clases virtuales no funcionaron bien. En algunos lugares, como en el Alto, donde las familias no contaban con los recursos tecnológicos necesarios. Exactamente. Sí, 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 estamos muy, muy retrasados para poder garantizar los derechos de cuarta generación. Noemí, tiene la palabra. Sí, bueno, a la pregunta que hacía el compañero, yo creo que al estar clasificados por primera, segunda, tercera, cuarta generación, creo que lo que no tendríamos que confundir es que los de primera generación son mejores que los otros, no, sino que de acuerdo a la necesidad en el paso de la historia se ha ido quizás dividiendo, ¿no? En ese sentido, pero todos los derechos son importantes y o sea, ningún derecho está sobre otro, como lo mencionaba anteriormente usted, y yo pienso que eso es lo que no tenemos que perder de vista, ¿no? Entonces, no sabemos lo que de aquí en adelante también, lo que se pueda, digamos, más adelante presentar alguna otra situación, qué sé yo, frente a los eventos del cambio climático u otra situación, entonces que amerite, ¿no? A que se pueda generar otro derecho necesario y urgente para la humanidad. Sin embargo, yo pienso eso, ¿no? Que es de acuerdo a la necesidad, a lo que se ha ido viviendo en la historia, que se ha ido clasificando tal vez estos derechos, pero que ninguno está uno sobre otro. Eso era lo que quería indicar. Gracias. Exactamente. Gracias, Noemí. Alain. Bueno, además de establecer y destacar la pregunta, apreciada licenciada, yo me permito hacer el siguiente aporte. Todos los de derechos humanos, como usted lo planteó en la primera clase, que tienen inherencia a la condición misma del ser humano, entonces en el tiempo se entiende que todos los derechos humanos son conquistas sociales, son resultados de lucha. Entonces tiene un enfoque histórico que posibilita clasificar en la medida como estos derechos se han ido constituyendo como garantías desde el Estado, desde la sociedad misma. Esa línea histórica ha establecido la exigencia de, inicialmente, de garantizar desde lo que significa el vínculo con bienes y otros, en razón de lo que significa los derechos civiles, los derechos políticos en materia de exigibilidad, interpelación y participación política y partidaria, e históricamente en adelante ha empezado a acontecer después de la Revolución del 50, de la Revolución Francesa, ha empezado a exigir otros derechos como la posibilidad de derechos que tienen orden colectivo, la paz, la cultura, la educación. Entonces, primero, el primer punto para responder al compañero responde a una evolución histórica, pero desde la interpelación, la exigencia, la lucha del ser humano como conquista social de cada uno de sus derechos. Y segundo, refiere a la progresividad, ¿no? Lo que último decía la compañera, no será suficiente de repente estos derechos, pero en el tiempo, quizá mañana pasado, la IA, la inteligencia artificial, se constituye un derecho para los colectivos sociales. Claro, muchas gracias, Alain. Muchas gracias. Entonces, ahorita que son y 35, nos damos la pausita para que puedan ir, refrescarse, tomar un tecito y nos veríamos en 15 minutos, que serían ay, las 50, ¿sí? No se pierdan mucho porque en los 15 minutos vamos a empezar puntual.
Buenas noches. Vamos volviendo, por favor. Paola nos va a compartir un video mientras terminamos de retornar. Era el video que inicialmente se iba a presentar. A ver, dale play, Pao, para ver si escuchamos. Histórico y social en el que diferentes grupos Sí, sociales perfecto. la dignidad y la igualdad de humanos no surgieron de manera espontánea, sino que son el resultado de un largo proceso histórico y social en el que diferentes grupos sociales lucharon por la dignidad y la igualdad de todas las personas. Este proceso no ha sido lineal ni uniforme y ha implicado avances y retrocesos en distintos momentos de la historia. Sin embargo, conocer la evolución histórica nos permite entender su importancia y trabajar por su plena realización y protección. Por eso, en este nuevo video del curso de Derechos Humanos de Dudin Academy, aprenderás sobre el origen y la evolución histórica de estos derechos. Bienvenido. Año 539 a.C. Ciro el Grande conquista Babilonia. En el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la antigua Persia, conquistaron la ciudad de Babilonia. Liberó a los esclavos. Declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro conocido en el lenguaje acadio con escritura cuneiforme. Hoy se le conoce como el cilindro de Ciro. Este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. It's 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. I thought Grammarly just fixed grammar. They make... Año 1215 después de Cristo. Firma de la Carta Magna. La Carta Magna, también conocida como Gran Carta, es un documento que se considera uno de los antecedentes más importantes en la lucha por los derechos humanos y la limitación del poder absoluto de los gobernantes. Fue redactado en 1215 en Inglaterra y firmado por el rey Juan Sin Tierra, en respuesta a las peticiones del pueblo que reclamaban mayor participación en la toma de decisiones y la protección de sus derechos. Esta carta establece principios fundamentales como la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo, la limitación del poder del rey, la protección de la propiedad privada, entre otros. Estos principios fueron la base para la lucha posterior por los derechos humanos, tanto en Inglaterra como en otros países. Año 1776 después de Cristo. La Declaración de Independencia de Estados Unidos. Es un documento histórico redactado por Thomas Jefferson, el cual proclama la independencia de las 13 colonias de la Gran Bretaña en 1776, aunque su objetivo principal era declarar la independencia política del nuevo país. También estableció 4 importantes principios y valores relacionados con los derechos humanos. Establece que todos los seres humanos tienen derechos inalienables, como el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Además, reconoce la importancia de la creación de los gobiernos para garantizar estos derechos y que si un gobierno no cumple con esta responsabilidad, el pueblo tiene el derecho y el deber de alterarlo o abolirlo. Año 1789 después de Cristo. La Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. Fue un hito histórico en la lucha por los derechos humanos y la democracia. Fue promulgada en 1789 en Francia, durante la Revolución Francesa. Esta declaración establece los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses, como la libertad, la igualdad y la propiedad. Sirvió como modelo para otras declaraciones de derechos humanos en todo el mundo y se convirtió en un hito histórico en la lucha por la libertad y la justicia social. Año 1864, la primera Convención de Ginebra. Esta convención estableció normas y principios para la protección de las personas heridas en combate, también para el personal sanitario y religioso
que les brindaba atención médica en situaciones de guerra. Se estableció la obligación de los estados de formar sociedades nacionales como la Cruz Roja, lo que contribuyó a la creación de una red global de organizaciones humanitarias. La Convención de Ginebra sentó las bases para el desarrollo de otras convenciones internacionales que protegen a las personas en situaciones de conflicto armado. Establece normas para el trato humano y la protección de los derechos de los prisioneros de guerra. Año 1945, después de Cristo, Constitución de las Naciones Unidas. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló violentamente de 1939 a 1945 y al aproximarse el fin, todos los países sufrieron los estragos de esta. En abril de 1945, delegados de 50 naciones se reunieron en San Francisco con la meta de crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Es así como nace la Organización de las Naciones Unidas. Desde entonces, han trabajado en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, mediante la elaboración de tratados, la creación de órganos de supervisión y la promoción de programas de capacitación y educación. Año 1948 después de Cristo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es considerada uno de los hitos históricos más importantes en materia de derechos. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y representa el primer documento en establecer los derechos humanos fundamentales para todas las personas, sin importar su raza, género, religión, origen étnico, entre otros. Su contenido ha inspirado la redacción de leyes y tratados internacionales en materia de derechos y ha servido como guía para las políticas y programas de numerosos países. Además, ha ayudado a establecer una cultura global de respeto y protección de los derechos humanos. Año 2002. Creación de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es un hito histórico en la evolución de los derechos humanos, ya que establece una instancia internacional permanente para juzgar los crímenes más graves que afectan contra la humanidad, como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional fue creada en el año 2002 por el Estatuto de Roma. Tiene como objetivo garantizar la justicia y la reparación a las víctimas de estos crímenes, así como contribuir a la prevención de futuras violaciones de los derechos humanos. La existencia de esta Corte representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad de los perpetradores de crímenes internacionales y un compromiso con la protección de los derechos humanos a nivel global. Año 2015. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es un hito importante en la evolución histórica de los derechos humanos, ya que establece un plan global para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas. Esta agenda fue adoptada por los países miembros de las Naciones Unidas en 2015 y consta de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Incluyen el acceso a la educación, la salud, la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático y la promoción de la paz y la justicia. La Agenda 2030 ha sido un importante catalizador para la movilización de recursos y la acción conjunta de la comunidad internacional en la búsqueda de un futuro más justo y sostenible. La evolución histórica de los derechos humanos es un tema complejo y diverso que ha sido construido por una serie de movimientos y acontecimientos cruciales. Desde la antigüedad hasta nuestros días, los derechos humanos han sido protegidos y promovidos por diversas culturas, filosofías y movimientos sociales. En la actualidad, la protección de estos derechos sigue siendo una preocupación crítica a nivel global y su preservación es esencial para garantizar una sociedad justa e igualitaria. Nos vemos en el siguiente video del curso de Derechos Humanos de Dutin Academy.
Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el video? Está muy interesante, ¿no? Porque hace un resumen de toda la parte histórica y nos da todos los antecedentes. Así que espero les sirva. Les voy a mandar el enlace al grupo de WhatsApp para que lo puedan revisar cuando ustedes quieran con más calmita. Y vamos a volver a nuestra presentación. ¿Dónde estábamos? Aquí. Ya, entonces, ahora sí. Antes de la pausa, habíamos repasado algunos instrumentos de derechos humanos. En nuestro país ha sido uno de los más responsables en cuanto a ratificaciones de los diferentes instrumentos internacionales, es importante resaltarlo. Y también ha sido como uno de los países que sí ha tenido esa predisposición de poder integrarlos en la normativa nacional, cumpliendo el procedimiento de adopción y ratificación de la normativa. Y no es algo que sí es bueno reconocer, es de este rol que cumplimos diferentes instituciones, tanto privadas como públicas, y como también en poder hacer esta labor armónica, ¿no? De poder armonizar lo que son los instrumentos internacionales y poder traducirlos en normativa nacional. Siempre que se participa en congresos internacionales, convenciones internacionales, reuniones y demás, nuestra normativa es muy alabada, ¿no? Siempre, por ejemplo, cuando se sostienen reuniones para evaluar y analizar la ley 348, eh, diferentes personalidades e instituciones reconocen que nuestra norma está muy adecuada al contexto internacional, que los contenidos de la ley están siempre armonizados con las convenciones y demás, y es parte obviamente del trabajo de incidencia, del trabajo de los diferentes colectivos y de, de las diferentes redes que realizan esta incidencia en instancias legislativas. Pero como ya hemos hablado al iniciar la clase, con referencia a los estándares, ya nos damos cuenta de que cuando queremos poner a la práctica o cuando queremos realmente garantizar esos derechos, tenemos una brecha muy grande, ¿no? Y justamente porque así como nosotros como país ratificamos, adoptamos la normativa, la podemos armonizar en nuestra norma interna, pasa de que genera obligaciones, ¿no? Genera obligaciones para cada estado que adopta y ratifica. Y es por eso que hay estados que, de acuerdo a sus políticas de estado como tal o a los representantes o autoridades de turno, prefieren no adoptar, no ratificar o no firmar un determinado acuerdo, ¿no? Uno de los estados principales que se abstiene de firmar o ratificar estos instrumentos es Estados Unidos, ¿no? Que muchas veces no se quiere como que obligar o no quiere asumir las obligaciones que conllevan el suscribir un determinado acuerdo. Sin embargo, en general los estados llegan a firmar estos acuerdos y básicamente qué obligaciones asumen, ¿no? Eso nos toca analizar en este momento. La primera obligación es respetar eso que yo estoy suscribiendo como estado, ¿no? Y básicamente es abstenerse en interferir el disfrute de un determinado derecho de una persona, de un colectivo. La segunda obligación
que tiene el Estado como tal es proteger. Es decir, impedir que una tercera persona pueda interferir en el goce del derecho al que yo estoy comprometiéndome a garantizar. Pero también es hacer algo, ¿no? La tercera obligación es realizar, es decir, no solamente respeto tu derecho a la salud y evito que un tercero te haga daño. Tengo que encontrar o adoptar las medidas apropiadas para lograr la efectividad plena del derecho que yo me estoy comprometiendo a brindarte, ¿no? Básicamente, los derechos económicos, los derechos sociales, culturales, etcétera, todos los derechos en general. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven estas obligaciones? ¿Será que el Estado lo cumple, no lo cumple? ¿Por qué no lo cumple? Es momento de abrir el micrófono. Buenas noches. Hola Jacqueline, buenas noches. Respecto a el hecho de respetar, abstenerse de interferir en el disfrute del derecho, bueno, es que creo que para hablar de esto es necesario ver determinadas situaciones en el contexto. Porque, por ejemplo, si estamos en un momento como el de la crisis de 2019, un momento, un contexto político diferente, entonces el Estado como que interfiere en el disfrute del derecho a la libertad de expresión, digamos, ¿no? Y dice, no, no, no pueden hacer esto y las fuerzas policiales como que arremeten con todo su poder frente a las movilizaciones de las personas que están reclamando algún derecho. Entonces, como que va desde ese lado. Ahora, en cuanto a que otras personas, impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho, hay como que el Estado nos deja a nosotros solos y hasta ahí llegamos, pero luego con el Código Penal, digamos, como que hay normas que te dicen que no mates y no hagas ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí ya se ve este aspecto desde mi punto de vista. Y realizar esto de adoptar medidas apropiadas para efectivizar los derechos. Algo que tú compartías hace un momento es el hecho de que tenemos muy buena normativa, se ha avanzado bastante durante los últimos años en derechos humanos, ¿no? Conquistas sociales, ley, personas adultas mayores, los códigos que se han reformado, niño y adolescente, la ley 263, la 348, entonces son bastante avanzadas, pero el problema está a tiempo de implementar las leyes. Incluso los mismos otros estados en la ONU, en el examen periódico universal, señalan, ¿no? Que está bien, perfecto, Bolivia tiene buenas leyes, pero no las están implementando. Y ahí está el tema de la adopción de medidas para lograr la efectividad plena de los derechos humanos. Tenemos avances, pero nos está costando mucho implementar en materia de derechos humanos como Estado, porque quieras o no, el Estado, los estados como que buscan que algo sea más visible, por ejemplo, la construcción de carreteras, asfalto, obras y demás, es algo más visible que en derechos humanos. En derechos humanos, hacer una política pública bien desarrollada para algún sector no es tan visibilizado como las carreteras, por ejemplo. Esa es mi consideración. Ok, muchas gracias, Jacqueline. Elizabeth. Bueno, Lice, creo que voy a reforzar un poco lo que usted dijo y también la compañera que nos ha antecedido. Somos Sí. como Estado plurinacional, un Estado muy rico en temas de normativas, ¿no? Que generan a la accesibilidad, no la accesibilidad, sino el tema de que tenemos derechos, ¿no? Derechos humanos que se deban respetar, proteger, realizar. Obviamente estas obligaciones como Estado es complicado hacer que se asuma. Creo que hay que reconocer que hay países donde no se reconocen derechos humanos como tal, ¿no? Caso de las mujeres específicamente, en países tal vez incluso uno consideraría que son países desarrollados, sin embargo, no hay estas normativas, ¿no? Que generan esta obligatoriedad del respeto a los derechos humanos. Am, Entiendo que en muchos casos los derechos que tenemos ya suscritos em, como Estado
no siempre es accesible para todos, ¿no? Por el tema económico, tal vez por el tema em, social, el tema de la exigibilidad y todo aquello, pero están allí, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ese movimiento que genere la operatividad adecuada de estos derechos. Bueno, eso yo considero, somos afortunados, se ha avanzado bastante en estos temas de derechos humanos que antes ni se reconocían o ni se podía hablar, pero ahora existen normativas desde la misma Constitución Política del Estado que sí, obviamente hay que mejorarla, hay que adaptarla a las necesidades de la población, porque aparte de que estamos creciendo demográficamente, también estamos creciendo en nuestras necesidades. Pero ya existen esos antecedentes que hace que sea más rico el tema de los derechos humanos en nuestro estado. Sí, muy bien, muchas gracias, Elizabeth. ¿A quién más tenemos levantando la manito? A ver, Maya, tiene la palabra Maya. Muy buenas noches, Paola, ¿cómo estás? Buenas Y noches. buenas noches a todos los participantes del curso. He escuchado con mucha alegría la intervención de mis antecesoras en el sentido de normativas, leyes y demás que respaldan el derecho al respeto, la protección y la realización de los derechos humanos en plenitud. Concuerdo con lo que se ha dicho, han dicho las compañeras, con la idea de que para que se concreten estas leyes, no solo los que somos servidores públicos, sino la sociedad en su conjunto, deben tener sus derechos para que no solamente eh, al momento de sufrir la omisión en un derecho se tenga que acceder al Estado para su respuesta, ¿no? Sino como personas ciudadanas del Estado Plurinacional de Bolivia, conozcan las normas para que los ciento de las mismas. Creo yo que las actividades de prevencización con relación a los derechos humanos y a todas las leyes son fundamentales para que la sociedad de las mismas. Gracias. Gracias, Maya. Giancarla, Buenas, buenas noches. buenas Eh, noches. bueno, yo creo que es cierto lo que dice la mayoría de que nuestro país sí a nivel normativo es por lo menos muy avanzado en la defensa de los derechos humanos, aunque hay limitaciones para que se respeten, se cumplan, que el Estado cumpla, ¿no? Pero creo que a nivel mundial hay un retroceso, no sé si en eso, como lo ven, o sea, no solo, no solo en algunos lugares del continente americano, sino en Europa, y peor ahorita con lo que está pasando con la ocupación de Israel en Gaza, pues no existe nada, no existe ninguna ley, no existe derecho internacional. Y bueno, aquí Argentina, por ejemplo, lo va a recibir a este hombre, a Netanyahu, creo. Lo va a recibir a pesar de que está él con una orden de captura eh, de la Corte Penal Internacional, creo. Entonces, Argentina lo va a recibir como si fuera nada. Entonces, yo creo que ahí es una preocupación de todos a nivel mundial, y creo que es algo que no no hay que dar por sentado que existen los derechos humanos y que los tenemos garantizados, porque en cualquier momento nuestros gobiernos u otros gobiernos nos los pueden quitar. Bien, gracias, Giancarla, por su participación. Ciro,
Hola, buenas noches. Estaba intentando aprender el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Me parece sí importante lo que decían nuestros colegas con respecto a las obligaciones que puede tener el Estado en cuanto a respetar, proteger y realizar, ¿no? Y sin embargo, creo que en cuanto al Estado, si aterrizamos en plano, el problema también está en que podrían existir, hace rato justo creo que había leído un comentario así como de la reinterpretación que se puedan dar alguna parte del personal que se encarga de proteger esta normativa, ¿no? Y por otra, creo que un problema también muy importante son que lamentablemente no existen tantos mecanismos de control y de sanción al respecto. Eh, Súper concreto, ¿no? Yo me toca trabajar muchas veces con Defensoría de la Niñez y entiendo que para esto se tiene que dar una designación de presupuestaria, ¿no? Cuanto a eso es una normativa, se asignan recursos, se definen las instituciones responsables y bueno, se aplican sanciones, ya sea por si se cumple o no la norma, ¿no? Y muchas veces pasa que, entiendo, lamentablemente yo veo en Defensoría a veces los pobres funcionarios están con un montón de casos, un montón de casos al mismo tiempo. Y bueno, a veces es difícil atender ese montón de casos y creo está el problema ahí, ¿no? No, al no haber un control y sanción al respecto, no se dan cuenta que hace falta más asignación presupuestaria. Obviamente en todos los lugares, en todos los sectores, siempre va a hacer falta más asignación presupuestaria, ¿no? Sin embargo, creo si no existe estos seguimientos, esta evaluación al respecto, la normativa podría estar ahí, ¿no? En lo concreto, nosotros como trabajamos con población en situación de calle y encontramos también que existen ciertas como eh, vacíos, vacíos donde lamentablemente la normativa no nos ayuda en el sentido de, al existir tantos vacíos legales, la atención también se dilata, ¿no? En la población en situación de calle. Entonces, creo que, bueno, que el Estado de alguna u otra forma, para respetar, proteger y realizar, debería nomás de tener de manera mucho más clara estos mecanismos de control y sanción, que obviamente en teoría existen, pero si seamos realistas, no siempre funciona precisamente porque no hay una asignación presupuestaria alta, ¿no? Y eso ya no depende solo de los funcionarios, ¿no? Sino depende de otros ministerios y todo una mezcla, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias, Ciro. Antonio, Muy buenas noches, ¿se me escucha? sí, le escuchamos bien. Yo más voy por la parte práctica. Trabajamos en una entidad pública que es el gobierno autónomo municipal y en relación a ello creo que está de moda realizar los amparos constitucionales ante vulneraciones de derechos. Hemos sido objeto de bastantes mm, acciones de amparo constitucional en relación principalmente al derecho de petición. Si bien en la teoría, como indican los colegas, el derecho a la salud, la vivienda, la educación, la vida, son un poco complejos de plasmarlos justamente por temas presupuestarios en la práctica mediante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en las salas constitucionales respectivas, se puede hacer valer estos derechos, ¿no? En la vía jurisdiccional. Hablamos ya de la justicia constitucional en tal sentido. Ante alguna vulneración de los derechos humanos por entidades públicas o particulares, generalmente vemos más que todo el derecho de la petición, que evidentemente por omisiones administrativas, la que se carga laboral que se tiene o la misma burocracia a nivel del Estado central, departamental o local municipal, puede darse esa vulneración de derechos, ¿no? Y de igual manera, hemos visto nosotros ya como accionantes, como parte del municipio, asumir defensa de los derechos de posiblemente de segunda generación, derecho a la salubridad, a la seguridad social, etcétera, ante posibles avasalladores y otras personas que van a vulnerar sus derechos de carácter colectivo principalmente y los instrumentos en términos jurisdiccionales, hablamos del amparo constitucional principalmente, ¿no? Al margen de las otras acciones de defensa constitucional que también pueden hacerse valer en su momento y en su oportunidad, justamente para velar estos derechos de primera generación, derechos humanos o derechos colectivos que pueden llegar a vulnerarse. Es una forma de plasmarlos en forma concreta, asumir la defensa de los mismos y que
justamente la autoridad jurisdiccional pueda cumplir con esto, de conceder la tutela y hacer valer esos derechos, ¿no? En primera instancia en las salas constitucionales de cada departamento y siempre los amparos, las acciones de constitucional de defensa van en revisión en el TCP de la ciudad de Sucre. Ese puede ser mi aporte en relación a los derechos humanos y las acciones jurisdiccionales o en la... Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias. Ok. Alain se desanimó. Estaba con la mano levantada. Si quiere participar Alain, nos interrumpe, no hay problema. Ahora sí. Solo, si me permiten, compañeras, sacar diferentes retazos de cada una de las intervenciones que ustedes hicieron y en razón de la última explicación que hace la licenciada. Quiero partir de algo, querida licenciada. No hay nada más importante que ratificar que los derechos humanos eh, son la misma lucha que la justicia social. Toda exigencia de derechos humanos y el desgastado interés de que éstas sean garantizadas es parte de una lucha histórica de la justicia social. Que en algún momento los sectores de izquierdas lo hayan apropiado, lo hayan hecho suyo, no significa que deje de existir materia de defensa y exigencia de cumplimiento de derechos. Lo segundo es, la compañera indicaba que hemos llegado a peores tiempos en incumplimiento de derechos, en lo que está aconteciendo en Israel, en la Franja de Gaza. Yo solamente recordaba datos que han asolado hace tiempo atrás, especialmente en esto que usted acaba de mencionar, el tema de la en el video, ¿no? La implementación después de los años 1940 de la Declaración de los Derechos Humanos. Solo la bomba atómica, casi unos 200.000 personas murieron. Y aproximadamente, en razón de conocimiento que ustedes seguramente ya lo conocieron en el colegio y en la universidad, un promedio de 60, 70 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Así de desastroso es la condición humana. Hace años, muchísimos años atrás, Aristóteles decía que el humano por sí mismo y por naturaleza es imperfectible, es perfectible y a la vez imperfecto. Dicho de otra forma, es malo, es malo. Y al ser en esta condición humana de ser malo, siempre va a querer obstaculizar el goce y el efectivo cumplimiento de derechos. En el caso del último compañero que hablaba de las limitaciones y dificultades en las acciones procesales, en los amparos como exigencia de derecho, la misma carga procesal, los consorcios de abogados, jueces, que lo sabemos muy bien, hay una enorme sarta de acuerdos que existe detrás de mesa y eso obstaculiza el efectivo goce de los derechos. Pero al margen de eso, considero, licenciada, que respetar, proteger y realizar se constituyen elementos importantes para garantizar los derechos humanos. Derechos humanos que sin duda posibilitan el hecho de que hay que sacar algunas inconsistencias y hay que levantar la voz y hacer exigencia de que se cumplan, no porque simplemente lo queremos, sino porque realmente queremos que se cumplan, porque es inherente a la condición humana. Así es que cuando estos sinvergüenzas eh, perdón, lo digo con todo el respeto necesario, pero estos sinvergüenzas que, bueno, presumen de ser parte del pueblo, están yendo de candidatos a presidente, van a comer lo que tú comes, creen entenderte lo que tú sufres, pero después, cuando están en curul o en espacios de poder, los derechos humanos es la menor responsabilidad que hacen. Y estoy hablando de todas las instancias de decisión de poder, no solamente nacional, sino también subnacional. Recuerden lo que pasa con las defensorías. Licenciada para conocimiento, usted, bueno, usted perfectamente conoce, en las defensorías, en una defensoría promedio en la categoría B de un municipio, un 0,8% del presupuesto global va a la defensoría. No hay ni para papel, ni para lápiz. Conseguir gasolina es rogar al secretario general. Pero claro, la exigencia de la sociedad civil, del tejido social es para que atiendas, te observen, etc. Pero ahí desestabilizas el derecho a la protección de niños. Y hablando de niñas, en esas inconsistencias que debemos debatir, debemos exigir, interpelar y levantar la mano cuando creamos conveniente, individual o colectivamente, está, por ejemplo, el derecho del trabajo en los adultos, pero ¿qué pasa en la Convención 120 de la OIT?
Bolivia ratifica como Estado parte que no está habilitado el niño o el adolescente de 0 a 18 años para desarrollar actividad laboral. La ley 548 establece de que hay una declaración entre 3 años a más para poder trabajar. Entonces, ¿cómo es esa inconsistencia? A nivel internacional, Bolivia levanta las manos y dice, no, no, no hacemos trabajar a los chicos. Pero internamente dice, no, es que tenemos regiones en las que sí pueden trabajar. ¿Y por qué en ciertas clases sociales hay la exigencia y la naturalización de proteger a los niños que no trabajen, que tengan el goce y privilegio de vivir un desarrollo integral pleno? Pero aguas que están en las calles, mendigando, en las áreas rurales, periurbanas, trabajando. Entonces esas inconsistencias nos hacen entender la necesidad de que respetar y proteger pasa por el garante de derechos, pero realizar implica también que la sociedad civil se vuelva exigente, altamente exigente en materia de que toda exigencia social pasa por la presión al garante de derechos. Dicho de otra forma, no solamente al Estado como tal, el Estado traducido a través del gobierno, y dicho de otra forma también a quienes se constituyen, entre comillas, como instancias de poder dentro de la sociedad. Muchísimas gracias por permitirme participar, licenciado. Gracias, Alain. Cerramos con la participación de Silvia. Tiene la palabra Silvia. Licen, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. ¿cómo está? Bueno, escuchando un poco a los compañeros y hablando sobre ese tema tan importante de la vulneración de los derechos, por ejemplo, hay una noticia que esta semana a mí realmente me ha llamado la atención, una noticia muy alarmante, que es la movilización que han realizado los comunarios, bueno, en Viacha, para que puedan retirar las licencias, bueno, mineras. Es súper preocupante ahí por ejemplo, bueno, la alta contaminación en el suelo, eh, y sobre todo que afecta a la salud de bueno, de los comunarios que viven cerca, bueno, cerca o en torno al lugar, porque como sabemos esta contaminación, bueno, prácticamente va a los riachuelos y el tema de los cultivos y después, bueno, el consumo. Entonces es en realidad algo preocupante porque les estaba afectando a la salud de los comunarios y también de todo lo que es ganado, cultivo. Entonces es una alta vulneración de los derechos que están viviendo hoy los comunarios. Estaba revisando las noticias y bueno, hay por lo menos una luz verde por acá porque no sé qué tan certero sea, pero el alcalde de este lugar bueno, ha retirado las licencias mineras, pero bueno, ahora en el cumplimiento se va a ver. Solo eso, gracias. Muchas gracias, Silvia. Bien. Muy, muy interesantes sus participaciones porque van hablando de diferentes dimensiones de a lo que queríamos llegar, ¿no? De las obligaciones de los estados con relación a los derechos humanos. Para puntualizar, rescatando algunas de las participaciones, el Estado como garante tiene que implementar los mecanismos, o sea, si bien tiene estas obligaciones y tiene que proceder a través de diferentes políticas públicas, planificaciones y demás, tiene también que garantizar los mecanismos de exigibilidad, ¿no? Ya ustedes lo han mencionado, por ejemplo, Antonio hablaba de lo que son las garantías constitucionales. En la siguiente clase vamos a dar un vistazo a qué tipo de garantías tiene que plantear el Estado para que los derechos se garanticen, valga la redundancia. Por ejemplo, están lo que son las garantías administrativas, las garantías constitucionales, las garantías jurisdiccionales también, porque esta división de poderes en los diferentes órganos, según nuestra Constitución, no es casuística, no es simplemente dividir el poder, sino es darle una obligación a cada quien para que controle al otro, ¿no? Porque si bien el órgano legislativo elabora las leyes, quien las ejecuta es el órgano ejecutivo y quien ve su correcto cumplimiento, si hay malversación de fondos, si hay algún tipo de transgresión a la norma, es el órgano judicial. Entonces, esta división del poder y estos mecanismos, en teoría, deberían permitir el goce de derechos en general. Sin embargo, como también lo han mencionado, hay bastantes situaciones de corrupción y de
manipulación de lo que es la justicia y demás. Pero también vamos a hablar de ese tema de las garantías y de las garantías sociales, que son el responder verdaderamente a una demanda colectiva. ¿De qué nos serviría tener algún derecho que no responda a una necesidad contextualizada? No nos sirve de nada. Entonces, es parte del trabajo que nos queda pendiente. Sé que el formulario ya está circulando, entonces vamos a hacer la pausa aquí para cerrar la clase. Espero que hayan pasado bien la clase. Yo siento que esta participación que todos hacen aporta mucho a una construcción colectiva de lo que queremos lograr en el diplomado, a partir de sus propias experiencias en cuanto al tema de niñez, de medio ambiente, de agua. Es importante que compartamos, ¿sí? El día lunes ya tenemos nuestra tercera clase en la que vamos a cerrar el tema de las obligaciones del Estado y vamos a empezar a hablar rapidito de lo que es violencia de género. A manera de publicidad, les recuerdo que el foro va a estar abierto hasta el día 7, o sea, el viernes. Participen por ahí, hagan su participación porque tiene un puntaje. Y durante la clase yo he tomado nota de las personas que han ido también aportando con sus ideas, porque la participación en sala también tiene un puntaje. ¿Vale? Entonces nos veríamos el día lunes. Pasen los últimos días de la semana bien, que les vaya bien en sus trabajos y nos vemos el lunes a las 7:30. Trataremos de empezar puntual para también acabar puntuales. ¿Listo? Un saludo. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todos y a todas. Cerramos la segunda sesión, casi sí, puntualísimo. Y nos vemos el día lunes. Por favor, no se atrasen con las tareas. Tenemos hasta el día viernes las tareas del primer módulo y se van a cerrar hasta el fin de semana, si mal no me acuerdo como último plazo, pero no hagan que se acumulen todas las tareas de los módulos porque al final eso afecta también en la puntuación. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos el día lunes. Que tengan muy buena noche. Buenas noches, muchas gracias.